Hola, hola, creo que se me oye. Buenas tardes a todos. Vale, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta conferencia o más bien conectarse. Muchas gracias también al Centro Ruso de Cultura y Ciencia porque sin ellos no hubiéramos podido realizar esta conferencia. Nos han dado la plataforma. Pues antes de empezar esta conferencia, mientras que está uniendo gente, veo que está uniendo más gente. Me gustaría en primer lugar presentarme. Mi nombre es Polina Podgorецкая. Como adivináis, soy rusa, pero desde hace mucho tiempo ya vivo en España. Me licencié como historiadora del arte por la Universidad Complutense de Madrid y también realizo mi profesión como comisaria, como curadora de exposiciones, después de terminar el máster en estudios comisariales por la Universidad de Navarra. He empezado mi carrera, digamos, enfocando más bien en el arte europeo, pero con el paso del tiempo entendí que realmente quiero enfocar en la divulgación y la investigación del arte ruso, arte soviético, cultura en general y su divulgación en España y en idioma español. ¿Vale? Entonces, después de presentarme, hacer esta breve presentación, yo creo que ya podemos ir empezando con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Vale, vale, espero que la estáis viendo todos. El tema de esta conferencia, como ya sabéis, es el arte durante la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Como sabéis, el año 2020 es un año importante porque se celebran 75 años, el aniversario de 75 años desde la gran victoria en esta guerra. La celebración del 9 de mayo tiene un carácter nacional básicamente en todo el territorio de la antigua Unión Soviética y oficialmente esta celebración está dedicada a la victoria del Ejército Rojo y toda la nación soviética sobre, digamos, la opresión fascista en Europa. Aquí os presento unas fotos que me parecen muy fascinantes del Ejército Rojo tirando, digamos, las banderas y la emblemática fascista en la Plaza Roja en una marcha de la victoria que tuvo lugar el 24 de junio del año 1945. Os invito a todos a recordar estas imágenes porque vamos a regresar a ellos al final de nuestra conferencia. ¿Vale? ¿Por qué es este día? ¿Por qué 9 de mayo? La respuesta está en los documentos que podéis contemplar en esta diapositiva. Son las actas de capitulación firmadas el 8 de mayo de 1945. 8 de mayo a las 23:01 según la hora de Berlín y a las 0:01, a las 12:01 de 9 de mayo según el tiempo moscovita. Entonces fueron firmadas estas actas de capitulación, por un lado, por la coalición, por los aliados representados por la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia, y por otro lado los aliados fascistas representados por Alemania. ¿Vale? Bueno, seguramente muchos que estáis presentes en esta conferencia sabéis los datos básicos de esta Segunda Guerra Mundial, pero quiero recopilar estos datos en esta diapositiva. Empezó oficialmente el 1 de septiembre del 39 y duró casi 6 años. Participaron en total 57 países. La población total afectada cuenta aproximadamente 1.800 millones de personas, entre los cuales 80 millones de personas eran las víctimas mortales, tanto por los civiles como los militares. Y entre
estos 80 millones de personas, 26,6 millones de personas eran las víctimas de la parte soviética. Realmente para la Unión Soviética esta guerra fue absolutamente devastadora. Se han destruido 1.710 ciudades y más de 70.000 pueblos y aldeas fueron quemadas, destruidas, básicamente borradas del mapa mundial. Pero hoy en esta presentación no nos toca hablar sobre la historia, aunque la tenemos que recordar, nos toca hablar sobre el arte, ¿vale? Asimismo, he decidido dividir esta conferencia en 3 bloques temáticos que podéis contemplar en esta diapositiva. Vamos a empezar por las artes visuales, seguiremos con el cine y terminaremos con la música. También quiero anticipar que obviamente vamos a tener 1 hora aproximadamente de la conferencia. Quiero que todo el mundo a las 8 salga a la calle de un paseo después de un día en casa, entonces intentaré ser básicamente breve. Y también quiero deciros que no podré físicamente contaros todas las pinturas, todas las películas, etcétera. Entonces la conferencia va a tener digamos, un boceto general sobre todo el panorama artístico y a lo mejor se podría profundizar en alguna otra conferencia. ¿Vale? Entonces, asimismo, quiero empezar con las artes visuales. Imagino que a todo el mundo les encantan los musicales, La La Land, no sé, Chicago, etcétera, etcétera, pues nos encantan a todos los musicales y en la Unión Soviética también a la gente le encantaban los musicales, pero tenían una industria, digamos, algo particular. Entonces, en la película El Coro, podéis ver el corte de esta película a la derecha en la diapositiva. Fue dirigida por Gregorio Alexandrov en el año 1936. Dio al mundo muchísimas canciones famosas como Qué amplio es mi país natal, pero también marcó el inicio de una estilística particular que se relaciona con todo el periodo soviético. Pues fijaos por favor a esta escena, quiero que recordéis estas caras felices, la gente generalmente sana, fuerte, ¿no? Está cantando una marcha pues muy célebre. Y todo está indicado para enseñar que el comunismo realmente funciona, que el mundo comunista es feliz. Entonces, esta diapositiva, este vídeo que vimos en la anterior diapositiva, fue representada detalle al detalle en esta pintura de Alexander Deineka, que se llama Stajanovce. Fue pintada en el año 1937 para la Exposición Internacional del París para el pabellón soviético. Abro un pequeño paréntesis, es la misma exposición internacional donde el malagueño Pablo Picasso presentó Guernica. Entonces, vemos esta estructura, esta composición jerárquica, el pueblo, digamos, llano, el pueblo civil soviético está guiado por los líderes del partido. Fijaos también en esta diapositiva, vemos el lienzo de Vasily Yefanov. Bueno, para ser exactos, era un grupo de pintores encabezados por Vasily Yefanov. El lienzo se llama La gente importante del país de los soviets. Fue presentado en otra exposición internacional ya en Nueva York en 1939. Lo que os quiero indicar aquí es que para que veáis la tendencia, cómo se quiso representar la Unión Soviética, digamos, en el territorio extranjero. Y como lo habéis ya adivinado, estoy refiriéndome al realismo socialista o estilo Stalin, como lo denominó el filósofo y crítico artístico alemán Boris Groys. Y aquí quiero abrir otra paréntesis, ya vais a ver a lo largo de la presentación que me gustan mucho las paréntesis. Bueno, Boris Groys escribió un libro en alemán, Gesamtkunstwerk Stalin, del año 1987, y a todas las personas que les gusta el realismo soviético, el realismo socialista, digamos su impacto a la historia del arte y, bueno, básicamente crítica sobre este género artístico, os aconsejo mucho este libro. Si queréis luego en los comentarios os escribo este nombre en alemán. No está traducido en español, está en inglés, en italiano, pero bueno, es muy interesante para leer. Entonces, ¿cuál realmente fue el origen del realismo socialista?
Bueno, todos conocéis a Maxim Gorky, este señor con ricos bigotes que veis en esta diapositiva, pues fue un escritor soviético y ruso desde los primeros años de pues después de la revolución. Fue muy presente en la actividad del partido y generalmente vinculado con la estructura de la Unión Soviética en los primeros años. Entonces, podéis conocer por las novelas como La Madre o Días de la Infancia, que están en la traducción española. Pues este escritor, digamos, pronunció el nombre realismo socialista en la primera reunión de los escritores soviéticos que tuvo lugar entre agosto y septiembre del año 1934 en Moscú. Aunque hoy relacionamos realmente realismo socialista con pintura, escultura, digamos, con las artes visuales, a priori este género fue vinculado con literatura. Sin embargo, a pesar pues de que lo mencionaron en esta reunión, su finalidad, digamos, no fue muy bien explicada. Obviamente hablaron sobre la educación ideológica de la sociedad, sobre la representación de la realidad en su desarrollo revolucionario, pero no han marcado las pautas claras y definidas cómo tenía que ser este género. Realmente, si anticipamos un poco, este género ha sido formándose de manera casi orgánica a lo largo del tiempo por la parte de los artistas. Pero lo que se veía desde el inicio de este género es, digamos, un eje futurista. Futurista porque, y me refiero aquí al género italiano, es que hubo un gran enfoque en el desarrollo tecnológico y en desarrollo social junto con la tecnología. ¿Vale? También quiero que penséis una cosa. Este gran hincapié en el futuro socialista y revolucionario es mucho más aplicable y mucho más lógico en la literatura que en las artes visuales, porque en la literatura hay una línea narrativa que evoluciona y junto con él, digamos, evoluciona el protagonista. Pero ¿cómo reflejar esto en el lienzo? Pues era el gran problema que estaban solucionando los artistas a lo largo del tiempo. Bueno, asimismo, llegamos digamos, a las pautas, al marco general de cómo era el estilo realista socialista. En primer lugar, había que representar la heroicidad en todas sus formas de los líderes del Partido Comunista. Estos líderes, estos héroes, tenían que luchar, bueno, en primer lugar, guiar a las masas hacia la lucha constante de la revolución. Y también un punto importante, que los lienzos tenían que representar la realidad, yo lo pongo entre comillas, la verdad cómoda, digamos, para el partido. Aquí nos referimos al realismo. Realmente la pintura rusa, no solo soviética, a lo largo de la historia siempre se inclinaba hacia el realismo, tanto estilístico como temático. Realismo duro, severo, incluso violento a veces. Sin embargo, el gran cambio que ocurre en realismo socialista al respecto con el realismo clásico o realismo histórico es que ahora solo se debe enseñar la realidad que sea favorable para el partido. Desde luego, el principal promotor, demandante del realismo socialista era el gobierno. No obstante, en aquellos años no habían, digamos, un encargo claro y evidente del gobierno. Los artistas, por así decirlo, estaban creando bajo el llamamiento del corazón, bajo su propia intuición, pero yo lo llamaría más bien que estaban asustados por la crítica gubernamental que estaba muy presente y era muy feroz en aquellos años. Entonces, solo con una decisión, los críticos artísticos del partido podían enterrar, metafóricamente hablando, a un artista o bien elevarlo a un nivel de maestro. Em, vale. El sistema de los encargos gubernamentales se formó realmente
hacia los años 20. Y entonces los principales artistas del encargo era el grupo Agr. Sí, aquí veis tres consonantes juntos, es una abreviatura en ruso. En español sería como la Asociación de los Artistas de la Rusia Revolucionaria, y luego, cuando ya se proclamó en el año 23 la Unión Soviética propiamente dicho, se han convertido en la Asociación de Artistas de la Revolución. Entonces, em, estos artistas han perdurado juntos 10 años, han organizado en torno de 72 exposiciones en toda la Unión Soviética, que es un número bastante importante, y tenían incluso su propia revista, que también quiere decir sobre su importancia. Pero, ¿qué ocurre realmente? Es que al gobierno, ya hacia los años 30, no les interesa tanto tener unas asociaciones, digamos, privadas de los artistas. A ellos les empieza a interesar a tener todo bajo su, digamos, bajo su techo. Entonces, en el año 31 se proclama o se organiza, se forma la Unión de los Pintores de la URSS, de la Unión Soviética, reemplazando asimismo la Asociación de los Artistas de Revolución. Sin embargo, bueno, los artistas fueron reemplazados, el grupo ha desaparecido, pero el estilo que ellos estaban, digamos, creando y promoviendo se ha quedado para siempre en la historia, casi hasta el final de la Unión Soviética. Os invito que fijéis ahora mismo en el lienzo, en esta diapositiva, pintado por el Nikolai Terpsíjorov, se llama La primera lema y fue pintado en el año 1924, pero a mí me parece que tranquilamente podría estar, entre comillas, pintado en el año 1950, o sea, no es un rasgo que indica alguna referencia temporal. Entonces, lo que quiero indicar aquí es que este monumentalismo que podemos contemplar en este lienzo, casi un halo sacro, porque me recuerda a este pintor como un santo en su celda, digamos, escribiendo algún relato bíblico, pues lo mismo ocurre con el lema. Entonces, todas estas referencias vamos a ver a lo largo del tiempo en todo el estilo soviético. Em, vale. Hay que decir que en toda la pintura soviética hubo una jerarquía muy clara y muy evidente. Fue, digamos, encabezada por el estilo temático, donde pues incluían las pinturas dedicadas a la revolución, algunos pasajes, digamos, relacionados con la revolución, el desarrollo del país. Pero dentro de este género hubo, digamos, un microgénero, un microtema dedicado a la historia, obviamente con un enfoque comunista, y la pintura bélica. Y ahora vamos a enfocar más en la pintura bélica, en la guerra, porque estamos reunidos aquí. Entonces, dentro de esta temática, dentro de este género, los pintores que fueron, digamos, más importantes es Isaac Brodsky, su cuadro lo vemos en esta diapositiva, o Kuzma Petrov Vodkin, aquí en esta diapositiva, o Mitrofan Griekov, y él va a ser el protagonista de nuestra conferencia. La pintura de Mitrofan Griekov tiene un carácter fundamentalmente distinto que la pintura bélica clásica, y es que lo que diferencia su pintura es que sus protagonistas son básicamente están basados en los sentimientos humanos. Los protagonistas son la gente sencilla del pueblo, son campesinos que han cogido el arma y bajo, digamos, el llamamiento del corazón han ido formando las tropas de guerra. Aquí os presento un lienzo que obviamente no tiene relación con la Segunda Guerra Mundial, pero yo quiero enseñaros de qué espíritu estoy hablando, porque va a ser importante en lo siguiente que vamos a hablar, y que es el grupo de los pintores de guerra, al nombre de Mitrofan Griekov. Entonces, todo este sentimentalismo bélico, todos estos personajes sencillos de que os estaba hablando, van a estar muy presentes en las creaciones de estos pintores de Mitrofan Griekov.
Entonces, en el año 1934, para ser exactos, 29 de noviembre del año 34, se ha formado el grupo de los pintores de guerra de Mitrofan Grekov. Fue, digamos, el encargo de comisario de la defensa Kliment Vorosjilov y ha creado este grupo al nombre, en homenaje al Mitrofan Grekov, que murió 2 días antes. Realmente, por cierto, el Mitrofan Grekov, como podéis entender, está en la fotografía en esta diapositiva. Vale, entonces Grekov desde inicio siempre quiso crear un ejército de pintores y no le dio tiempo vital en hacerlo. Entonces, cuando en los primeros años de creación de este grupo, tuvo un carácter, digamos, amateur. ¿Por qué amateur? Pues porque los pintores del Ejército Rojo, digamos, con un cierto talento hacia la pintura, después de cumplir su deber frente a la patria, pues iban al ejército, etcétera. Después de hacer esto, por la noche iban a los estudios de este grupo y pintaban junto con los grandes pintores del momento como Georgi Savitsky o Alexander Gerasimov o Nikolai Kotov, ¿vale? Pero ya hacia el año 38 este grupo se dejó de ser, digamos, tan amateur y tomó un eje, una forma profesional. Y hacia ya el año 1940 se organizó un núcleo fijo de los pintores bélicos o pintores de guerra de Grekov. Ocurrió solo entonces, 6 años después de la creación, porque creo que hubo una necesidad gubernamental de tener un grupo de pintores de este tipo. ¿Por qué en el año 40? Pues en el invierno del 40 empezó la guerra de Finlandia. Entonces, ahí había que mandar a los pintores a pintar in situ. A pintar los lienzos pues reales y la verdad me hace mucha gracia cuando pues en los documentales o en los libros dedicados, por ejemplo, a Joaquín Sorolla, dicen que lo tenía muy complicado pintando sus lienzos en las playas de Valencia por el viento, pues que la luz cambiaba, etcétera. Pues yo creo que lo que realmente era complicado era el formar parte del grupo de pintores bélicos de Mitrofan Grekov porque tenían que pintar en las trincheras huyéndose, como haciendo unas maniobras corporales, pues para protegerse de las balas mientras que estaban pintando. Es bastante impactante toda la profesión, toda la carrera que estaban haciendo ellos. Entonces, desde los primeros días después de estallar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los pintores bélicos de Grekov se han dividido, digamos, en dos grupos separados. Unos se han ido junto con los militares hombro a hombro a formar, digamos, al frente, y otros pintores se han iniciado, se han instalado en los puntos de agitación, digamos, unas oficinas propagandísticas, donde junto con los poetas estaban creando a diario folletos y cartelería propagandística, que luego la mandaban pues al frente o a las ciudades. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, fijaos, vemos los famosos carteles de Nikolai Zhukov, que se llama, uno se llama Destruiremos Moscú, era bastante eh, importante en su momento. Entonces, sé que a muchas personas les gusta mucho la cartelería soviética, es un, digamos, apartado artístico que le gusta a mucha gente. Entonces, quiero abrir otro paréntesis y alejarnos un poco de los pintores bélicos del Greco y hablar sobre Kukriniцы. Era un trío artístico que se formó ya en los años 20 y siempre realizaban una cartelería satírica enfocada tanto en lo que estaba pasando en el país como en la política internacional. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, ellos, estos tres hombres, junto con otros pintores y otros poetas, estaban realizando una especie de cartelería, digamos, limitada que se llamaba la ventana TAS. ¿Por qué era limitada? Pues porque todos los carteles estaban pintados a manos, tenían una técnica especial y tenían un carácter limitado. Entonces realizaban
este tipo de cosas, siempre ridiculizando, perdonad, al enemigo, ¿vale? Entonces, em, cerramos la paréntesis de la cartelería. Voy a beber un poco de agua. Y vamos a empezar con, vamos a volver otra vez a la pintura. Todos conocemos a Batalla de Stalingrado, fue uno de los acontecimientos bélicos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde los primeros días del inicio de esta batalla, los pintores y también los pintores bélicos de Greco se fueron enviados ahí y bocetaron ahí entre las ruinas, en el pleno epicentro de la batalla, y pintaban lienzos tanto en las trincheras como en los cuarteles por la noche. ¿Vale? Hacían este tipo de cosas, bastante impactante. A mí me impacta más esto que las fotos, porque imaginas directamente al pintor haciendo estas cosas. Bueno, sin embargo, los lienzos temáticos dedicados a esta batalla fueron pintados no tanto durante la guerra, sino años e incluso décadas después de esta guerra. El primer lienzo dedicado a esta gran batalla fue pintado en el año 1944 y fue aprobado por propio Stalin. Sin embargo, por una u otra razón, este lienzo fue, digamos, les pareció poco lo que estaba representado, pareció poco representativo y no comparable con la dimensión de esta batalla. Entonces fue encargado otro lienzo que veis aquí en esta diapositiva. Tuvo más, digamos, repercusión y más características positivas. Entonces lo inauguraron en Moscú en el año 50 y después lo enviaron a Stalingrado o Volgogrado, que es la ciudad contemporánea, y lo exhibieron ahí en el cine Poveda o La Victoria, que es también bastante simbólico, hasta el año 52. Pero adivinad qué pasó. Pues tampoco les pareció suficiente este lienzo y salió otro encargo años más tarde. Entonces, en el año ya 58 se formó otro equipo de pintores, también del grupo de pintores bélicos de Greco. Entonces, durante 3 años, hasta el año 61, solo fueron investigando las fotografías, los vídeos, digamos, archivos, etcétera, etcétera, para informarse de la grandiosidad de esta guerra y solo perdón, de esta batalla. Entonces, solo en el año 61 empezaron a bocetar un nuevo lienzo y terminaron este lienzo en el año 82. Es bastante importante el trabajo que hicieron. Solo como una pequeña comparación, Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina tan solo en 4 años. O sea, me pareció bastante impactante esta comparación. Entonces, este gran lienzo, aquí os presento unos recortes, unas imágenes de este lienzo. Tenía un formato panorámico, o sea, fue encargado para el Museo de la Batalla de Stalingrado, que está en Volgogrado. Entonces, tenía un carácter panorámico, entonces tú cuando entres en la sala puedes ver este lienzo alrededor. Tiene 16 metros de alto y 120 metros de longitud. Y ya que hemos hecho la referencia a Capilla Sixtina, es 3 veces más largo que la Capilla Sixtina. Bueno, entonces, eh, ya vamos a ir culminando en nuestro apartado de las artes visuales. Terminamos la guerra con este lienzo de Piotr Krivanogov, que se llama La Victoria, fue pintado en el año 48 y representa a un grupo de militares en la entrada al Reichstag. Quiero que fijéis aquí en una cosa que va a ser importante en el desarrollo de la conferencia, es que vemos un montón de militares, pero no vemos ninguna cara, no vemos ninguna emoción particular de una persona, es una emoción grupal
es una emoción, digamos, de masa, es una emoción pues, de grupo. Frente a la barbaridad del enemigo, pero no vemos emociones particulares. Y quiero hacer un hincapié en esto porque cuando muere Stalin en el año 53, esta tendencia va a cambiar hacia otra, digamos, otro rasgo de realismo socialista, y es que vamos a volver a ver las emociones particulares de las personas. Y aquí en estas últimas diapositivas os quiero presentar algunos lienzos de Geli Korjev, también es conocido como el último realista soviético. Entonces, él en los años 60 ha hecho una serie de pinturas bastante impactantes que se llama eh, bueno, traducidos del ruso como quemaduras de guerra o quemados por el fuego de guerra. Entonces, estos dos lienzos que os presento aquí forman parte de esta serie. Son dos soldados, son retratos solitarios de una sola persona, son soldados ciegos. Vemos aquí el sufrimiento personal de unas personas, individuos pues particulares. Aquí os presento más fotos, los podéis consultar obviamente en internet y es bastante interesante cómo vemos unos sentimientos personales y cómo podemos imaginar sobre destinos de estas personas sueltas. Y aquí os quiero presentar una cosa bastante peculiar que me surgió durante el desarrollo de esta presentación. ¿Por qué hago hincapié en el realismo en la pintura rusa y por qué es tan importante en Rusia? Fijaos en dos lienzos. Fueron pintados en el año 42 ambos, pero uno de un pintor francés, Jean Fourtier, y otro de un pintor ruso. Uno es abstracción absoluta, la pintura matérica, y otro es realismo. Entonces, quiero enseñar que la misma emoción o esta frustración, sin sentido de guerra, están representados de las dos maneras absolutamente diferentes, y yo creo que el secreto de la cultura o el arte ruso está precisamente en este realismo, porque la sensación, el sentimiento tiene que ser real. Y fijaos que realmente en toda la pintura rusa el realismo estaba muy presente, salvo quizás los 15, 20 años de la vanguardia, donde el abstraccionismo estaba bastante presente. Bueno, no veo vuestras caras, no sé si estáis durmiendo, pero este es el momento de activaros porque vamos a entrar en acción. Empezamos a nuestro segundo bloque, el cine. Paradójicamente, las guerras, no solo la Segunda Guerra Mundial, pero sino las guerras en general, a pesar de su naturaleza destructiva, han sido bastante fructíferas para el arte. Lo mismo pasó con el cinematográfico soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de la Patria, como también se conoce, en el antiguo territorio de la Unión Soviética, pues se han creado cientos y cientos de películas, tanto documentales como de largo y cortometraje, y la finalidad de estas películas, de este cinematógrafo bélico, era animar el espíritu del pueblo, animar a los soldados y, digamos, la gente en retaguardia, y prometerles o, digamos, crear la fe en la victoria inevitable en esta guerra. Y pues ya que hemos hablado de las jerarquías, en el cinematógrafo también hubo su jerarquía, y quizás durante la guerra esta jerarquía, esta pirámide fue encabezada por la crónica. Para que entendáis, los españoles que me estáis escuchando, la crónica era como una especie de nodo aquí en España durante los años franquistas. Bueno, entonces, durante la guerra se grababa la actividad tanto del campo de la batalla como de la retaguardia. Se grababa la vida de la gente, de las ciudades o en los campos, con el fin de enseñar la actividad de un país unido y fuerte en ambos extremos de la guerra. Este género de la crónica realmente no es nuevo, no fue creado especialmente para la guerra. Si vamos a ser exactos, fue inaugurado, por así decirlo, el 1 de abril del año 25. Salió en las pantallas el primer episodio de Sov Kino Journal, que, por así decirlo, es
la revista de cine de los soviets, y luego en los años 30 fue cambiado por Soyuz Kinojournal. Normalmente estas noticias cortas tenían que enseñar al público que el comunismo realmente funcionaba, aunque no era de todo cierto. Vosotros supongo conocéis la historia soviética, historia rusa, y me vais a dar la razón que los años 30 realmente eran los años más destructivos y más severos de toda la historia soviética. Bueno, entonces, estas películas cortas, por así decir, eran realismo socialista en acción puro. Entre el año 41 y el año 44, o sea, entre estos años de guerra, fueron creadas más de 400 números de esta revista cinematográfica. En esta diapositiva os represento un pequeño corte, uno de los primeros capítulos de esta revista cinematográfica, para que veáis a qué me estoy refiriendo. Bueno, al igual que hemos dicho que los pintores se formaron en grupos, se han ido al frente, lo mismo pasó con los operadores de guerra. Se han formado unos equipos de operadores de cámara. Por ejemplo, aquí os presento una foto de unos operadores posando ya al final de la guerra en la puerta del Reichstag. Uno de los operadores no está presente en la antigua foto, pero sin embargo era uno de los operadores, se llama Semyon Shkolnikov. Entonces él realizó una serie de documentales, escribió memorias, y realmente son muy, muy fascinantes. Él recuerda que se han ido junto a él 252 operadores de cine, y cada quinto fue matado y fue se ha muerto en el frente, y los otros que han sobrevivido obviamente se quedaron con un estrés postraumático de por vida. Entonces, él recuerda este subidón, esta subida de adrenalina que tenían en el frente cuando estaban grabando el día a día de los militares en el campo de la batalla. Entonces, él recuerda que ni siquiera les importaban las balas, ni los misiles, ni las bombas que estaban explotando al lado de ellos, porque lo que les verdaderamente importaba es cumplir con este deber civil que tenían. Y lo que sobre todo me parece sentimental, a lo mejor es una pequeña exageración, pero recuerde que se han grabado en total 3,5 millones de metros de películas durante 1.418 días de guerra, o sea, los tenía todos contados. Bueno, ha de decir que esta crónica que os diciendo, todos estos 3,5 millones metros de la película fueron cruciales, no tanto en el momento, sino también para las generaciones futuras de los cineastas. Aquí os presento una serie que hubo bastante repercusión en su momento, una serie americana soviética que se llamaba The Unknown War, o La Guerra Desconocida. Entonces fue filmada por los directores americanos soviéticos, como os dije, en el año 78, y han sacado dos versiones, una soviética, una americana, que es una práctica absolutamente normal en estas producciones comunes entre los Estados Unidos y la URSS. Entonces, bueno, no me voy a detener más, solo hay que deciros que hay 20 episodios y están en el dominio público. Y quizás lo que se me ha escapado de deciros, todas las películas que presento en esta conferencia, he intentado hacer una selección de películas, digamos, que podáis después de esta conferencia en vuestros tiempos libres encontrar en YouTube en dominio público, para que ya digamos, sin mis palabras, los podéis contemplar y ver, entender y sentir esta emoción de la guerra, ¿vale? Vale. Como dijimos al principio, los grupos de operadores de cámara estaban activamente trabajando y arriesgando su vida en el frente día a día. Pero en las ciudades donde se montaban estas películas, el trabajo tampoco se paraba. Por ejemplo, aquí veis al grupo de las mujeres que trabajaban en el estudio de las películas documentales de Moscú, y ahora quiero referirme a las palabras del famoso crítico de cine contemporáneo, Naum Kleiman,
en el estudio cinematográfico, recuerda él, o sea, no recuerda, dice él en su libro, en el estudio de cinematográfico Sayuskina Crónica, aquí en la diapositiva es donde veis a este muchacho joven en la entrada de este estudio, trabajaban 24 horas al día. 24 horas al día porque las películas podían llegar en cualquier momento y su deber era montar estas películas lo antes posible. El proceso era el siguiente: recibían las películas, luego las montaban, luego las mandaban arriba o al gobierno central, donde estas películas se aprobaban y solo entonces salían en el cine para que todo el mundo los pueda ver. Vale. También hay que decir que en toda la Unión Soviética habían muchas oficinas de este Sayuskina Crónica, todas las ciudades grandes tenían una oficina suya y el proceso del montaje, el proceso de la creación era el mismo que os he indicado ahora. Bueno, pero quiero detenerme aquí un ratito más y hablar sobre una película documental bastante importante para la historia del cinematográfico, que se llama, en traducción al español, Derrota de las tropas alemanas al lado de Moscú. Es una película que fue, digamos, promovida y vigilada, supervisada por propio Stalin. Esta película la encargó él cuando empezó esta batalla, con el fin de conmemorar la importancia de esta batalla, ¿no? Entonces, uno de los directores ha escrito también sus memorias. Quiero referirme a ellas y recuerda que en el estudio frío, un invierno en 30 bajo cero o menos, estaban montando esta película y fue muy duro porque estaban al lado de la ciudad donde iba la guerra. Entonces, incluso cuando habían alarmas aéreas, ni siquiera en este momento ellos bajaban al refugio porque tenían esta obligación de crear lo antes posible esta película. También era muy duro porque trabajaron junto con 15 operadores, entonces el proceso era el siguiente: que los operadores que estaban, digamos, viviendo en este estudio, discutían con él el trama del corte que tenían que grabar. Por la mañana los coches iban al frente con estos operadores y muchas veces, bueno, algunas veces, el operador no volvía vivo, regresaba el coche con el operador muerto y con su maquinaria rota. Y por último, recuerda que el momento más emocionante era cuando ya la película estaba grabada, entonces estaban sonorizando la película y digamos, grabando la canción, la composición de Tchaikovsky, la Quinta Sinfonía, y recuerda que esta melodía tan rusa sobre las imágenes que vemos en esta película eran muy impactantes, estaban todos llorando. Pero bueno, estoy mencionando esta película tanto por su importancia en el cinematógrafo soviético como en el cinematógrafo americano. Es muy curioso, era la primera película soviética que ganó un Oscar. Entonces adaptaron esta película al público americano y sacaron la película que se llama Moscow Strikes Back. La puedes consultar en YouTube y quiero que fijéis en una cosa muy interesante. eh, o sea, cómo la película fue adaptada para el público americano y para el público soviético. Son imágenes absolutamente diferentes, son dos películas absolutamente diferentes. Yo creo que hablar de adaptación aquí es un poco erróneo, porque son películas diferentes. Bueno, entonces, terminando con el cine documental, quiero hablar sobre el cine, digamos, narrativo. Tenía su desarrollo aparte. Para y durante la guerra se ha formado un nuevo género de cine bélico que se llama colecciones de cine bélico. En total han salido 13 capítulos y bajo el lema "El enemigo será destruido, la victoria será nuestra". Entonces, tenían una función, como muchas películas, animar a los soldados. Estas películas, al contrario, fueron grabadas y montadas en los estudios en las ciudades y luego fueron mandadas al frente. Entonces,
La estructura de estas colecciones de cine bélica era el siguiente. Empezaban por las noticias, por la crónica, luego seguían con las historias particulares de los soldados o los campesinos o la gente de la ciudad, y aquí fijaos ya en el cambio que ocurre hacia la emoción de la gente particular, ¿no? Lo hemos mencionado ya en las artes visuales, donde este cambio ha pasado años, o sea, décadas después que en el cine. Bueno, entonces, después de estas historias particulares, normalmente seguía un corte satírico, un corte humorístico, donde ridiculizaba la figura del enemigo, propiamente a Hitler y los grandes del fascistas, y culminaban con una especie de episodios de baile o canto que os presento, por ejemplo, en esta diapositiva. Eh, Como podéis ver, vale, tenían la función de animar a la gente y invitaban especialmente para estos números, para estos episodios, la gente, los actores importantes durante los años 30. Por ejemplo, aquí en este cartel vemos a una mujer rubia, o sea, la protagonista de esta escena, esta mujer rubia se llama Lyubov Orlova y era, digamos, una especie de Rita Hayworth de soviética. Era una mujer bella, bailarina, cantante, en fin, esta especie de películas es lo que estaban haciendo en este momento. Pero también hay que decir, abro otro paréntesis, es que los artistas, estos actores y bailarines, estaban, se mandaban o se enviaban, viajaban al frente para hacer sus números in situ. Por ejemplo, aquí vemos a Lidia Ruslanova vestida en su traje folclórico. Era una la cantante y bailarina folclórica más importante del momento y me parece muy emocionante que ella vino a animar a los soldados al frente. Bueno, cuando empezó la guerra, en el año 41, los grandes productores del cine como Mosfilm de Moscú y Lenfilm de Leningrado, ellos tenían que hacer algo, ellos tenían que huir para seguir produciendo. Entonces, en el noviembre ya del año 41, juntos se viajaron a Almatá, a Kazajistán, casi a 4.000 kilómetros de las capitales soviéticas, Leningrado y Moscú. Viajaron entonces ahí donde la guerra no alcanzó, o digamos, hubo mucho menos repercusión que en el resto de la Unión Soviética. Entonces se juntaron, las grandes cineastas del momento, se juntaron en este pequeño edificio que veis aquí en la diapositiva, que era el centro de la cultura local. Por ejemplo, Eisenstein o sea, convivía ahí y su famosa película Iván el Terrible fue filmada, fue grabada en Almatá y un pasaje un poco, bueno, gracioso para romper un poco el hielo de la guerra. Recuerda que Iván el Terrible es un personaje del siglo XVI, entonces todos los actores estaban vestidos en el verano en los abrigos de piel cuando hacía muchísimo calor, estaban paseando por las calles de Almatá y los ciudadanos no entendían qué estaba pasando, ocurría una escena un poco surreal, no entendían por qué la gente está vestida al modo del siglo XVI. Bueno, entonces, como ya os insinué a lo largo de esta conferencia, eh, que durante la guerra se formaron unos géneros, una estilística que era impensable durante los años 30. Todos estos sentimientos fuertes, el amor, el dolor, todo esto estaba prohibido durante los años 30 y se ha legalizado, digamos, durante la guerra. Aquí os presento una película importante digamos, de género romántico, de drama, que se llama Espérame, del año 43. Fue grabada también en Kazajistán y cuenta sobre una mujer fiel que, os estoy contando esto en rasgos muy grandes, sobre una mujer fiel que está esperando a su marido desde el frente. Entonces, este tema de amor, digamos, cuando una mujer está esperando a su novio, a su prometido, a su marido del frente,
de la guerra, era muy común en el cine soviético. Era muy importante enseñar a los soldados que sus mujeres les están esperando, ¿vale? Otra de las películas también importantes del momento que representaba la emoción y la idea que se quiso ver en la Unión Soviética en estos tiempos es El secretario del distrito, que básicamente cuenta la historia de un pueblo destruido por los fascistas. Entonces empieza con que los fascistas empiezan a entrar en el pueblo, lo destruyen, empiezan a matar a gente, animales, etc. Entonces la idea es que el secretario del distrito, digamos el alcalde de este pueblo, se une con el director no, con el comandante del ejército partisano de esta región, de este distrito, se juntan contra el enemigo, contra el comandante o un coronel fascista. Entonces, como entendéis, la idea de esta película era promover la unificación entre el pueblo civil, entre la retaguardia y los militares. Bueno, en fin, vale. Como os dije, las películas eran incontables, no puedo contaros todas estas películas, pero quiero representar una idea para que veáis que en el cine de guerra muy importante era representar al final la guerra no desde la perspectiva de los generales y del partido y del gobierno, como era la tendencia en las artes visuales, sino en el cine se quiso representar, digamos, el pueblo civil, el pueblo sencillo, este personaje del pueblo, de la ciudad, con el fin que todo el mundo que vea estas películas se vea representado en ellas, que para crear este vínculo sentimental entre los personajes y pues la gente normal, los espectadores. Aquí os presento el corte de una película, Ella protege la patria, de Kazakh Film, que también lo podéis consultar tranquilamente en YouTube. Vale. Y por fin llegamos al bloque 3, la música. Nuestra conferencia ya está terminándose, espero que os está gustando. Bueno, la música, o sea, la música generalmente, no solo en la Segunda Guerra Mundial, es una herramienta muy potente, ¿no? Música es una herramienta para llamar los sentimientos, hacernos recordar las cosas, ¿no? Entonces, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, la finalidad de la música era ayudar básicamente a los soldados y a los civiles, ayudar a superar estos años del infierno. Confortaba, daba fuerza, llamaba a la batalla y inculcaba la fe en la victoria inevitable. Las canciones verdaderamente se convirtieron en las armas espirituales del frente y de la retaguardia. El tema principal o los temas principales de estas canciones eran protección de la madre patria. Era importante enseñar a los soldados a quién están protegiendo y a los civiles por quién están protegidos. Entonces, tanto el cine como la música tenía esta finalidad. Y por otro lado, eran canciones del amor. Eran canciones de amor dedicados a las novias y los novios para crear, digamos, este vínculo sentimental entre ellos. Las canciones también dedicadas a la familia, a las madres, etc. Vale. Indudablemente, ahora voy a tomar un rato para beber y para que veáis este vídeo. Indudablemente, la canción himno, por así decirlo, de esta guerra, era la canción La Guerra Santa de Alexander Alexandrov, el fundador del coro del Ejército Rojo. Fue fundado en el año 28 y sigue existiendo hasta el día de hoy. Entonces, él recuerda perfectamente que el día 24 de junio, poco después de estallar la guerra, vio en el periódico Izvestia el poema de Vasily Lebedev-Kumash, La Guerra Santa. Entonces el poema le impactó tanto que decidió crear la música y poner, digamos, esta canción sobre la música. Recuerde que ha tardado tan solo 4 horas en crear esta canción y el estreno de la canción tuvo lugar en la estación bielorrusa en Moscú. El corte que os estoy presentando aquí no es de la estación bielorrusa,
Si no, podéis oír ahora los aplausos, perdón. Bueno, no es la canción de la estación bielorruska, sino es un corte que hicieron en una de las salas de concierto de esta misma canción. Entonces, recuerda que estrenaron esta canción el 26 de junio del 41 en esta estación. Era un punto neurálgico del cual salían los trenes y enviaban a los soldados al frente. Era un punto bastante emocional donde cayeron muchas lágrimas. Y yo imagino la situación, imaginaos, una plaza enorme llena de gente, de las mujeres y hombres que a lo mejor no volverán a verse, las madres despidiendo a sus hijos, las novias despidiendo a sus novios, hermanas a sus hermanos, etcétera. Una sensación muy, muy terrible. Entonces, este coro, con sus voces impresionantes, estaban cantando esta canción. Entonces, después de cantarla por primera vez, hubo un silencio absoluto, un silencio mortal, por así decirlo. Nadie pronunciaba ni una palabra. Y era muy confuso porque no sabían si les gustó al público o no. Y un minuto después, el público explotó, empezó a gritar, a aplaudir, a llorar. Entonces era un concierto realmente de una sola canción. Estaban tocando varias veces mientras que los trenes se iban al frente. Era bastante, bastante emocionante. Bueno, otra canción, otra composición musical que os quiero presentar aquí es la séptima sinfonía de Shostakovich. Os la comparo aquí con un cortel, La Madre Patria te está llamando, porque este cartel yo creo que es el más famoso, es el más tópico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este cartel emblema podría compararse con las emblemas musicales de la Guerra Santa y la Séptima Sinfonía de Shostakovich. Entonces, solo quiero deciros aquí, no me voy a profundizar mucho en la historia de esta canción, es que para Shostakovich era muy, muy importante porque durante la guerra, el inicio de la guerra, intentaba formar parte del Ejército Rojo varias veces y le rechazaban, etcétera, etcétera. Entonces, no alcanzó a hacerlo y en términos muy generales, después de varios meses intentándolo, él creó esta sinfonía y para él era realmente como que cumplió con el deber civil frente a su patria. ¿No? Entonces, como os digo, no es mi finalidad hablar de la música y de hecho yo creo que no tiene sentido. Esta música hay que escucharla, por lo cual os he preparado un pequeño bonus para esta conferencia. Junto con el Centro Ruso de Ciencias y Cultura, hemos creado un playlist en Spotify que se llama Arte y Guerra, bloque 3, la música, que podéis consultar en Spotify. Entonces ahí he recogido, digamos, las canciones más importantes, más emocionantes de la guerra. No son todas, pero básicamente para que os hagáis idea, el playlist se inicia con la canción La Guerra Santa y se termina con la séptima sinfonía de Shostakovich. Obviamente las canciones están en ruso, algunos no lo vais a entender, pero estas canciones yo creo que no hace falta si quiere entender la letra, porque la música es tan importante, es tan impactante que la letra a veces no importa. Entonces, si no podéis consultar no podéis encontrar por una u otra razón este playlist en Spotify, también después de esta conferencia, a lo mejor media hora después de esta conferencia, en mi Instagram voy a colgar esta foto y debajo de esta foto va a haber un link eh, directo a este playlist. Entonces lo que tendréis que hacer es entrar en mi playlist en Instagram, pinchar el enlace en mi biografía y vais a ver una pantalla con varias imágenes y tendréis que pinchar a esta imagen que veis en vuestras diapositivas y os va a mandar directamente al enlace al enlace de Spotify. Entonces, nuestra conferencia se está terminando. Os voy a enseñar la última diapositiva que nos toca hoy y os quiero llamar, digamos, a un minuto, un poco menos de minuto de silencio. Como os ofrecido a recordar las fotos de las primeras diapositivas donde los soldados rojos están tirando las banderas al suelo, pues vamos a regresar a estas imágenes y vamos a ver el origen de estas imágenes. Es la plaza, perdonad,
Vamos a empezarlo así. Esto van a ser las imágenes de la Plaza Roja, donde vamos a ver cómo se han tirado estas banderas. Ahora os invito a un minuto de silencio, disfrutadlo. Bueno, muchísimas gracias a participar en esta conferencia. Os agradezco mucho que habéis unido y muchas gracias otra vez al Centro de Ciencia y Arte Ruso de Madrid de darnos plataforma y lugar para reunirnos. Entonces, ahora entiendo que va a haber una serie de preguntas en el chat, o lo podéis preguntar en el chat, lo voy a leer, tengo el acceso y podemos entonces responder a las preguntas que estáis haciendo. Mm, em, un momento, estoy buscando las preguntas porque por alguna razón no las estoy leyendo. Muchas gracias por aquellos que están escribiendo que les había gustado, me alegro muchísimo. Ujú. Vale, el nombre alemán. Ahora voy a escribir este nombre. Un momento. Aquí os he indicado el nombre del libro que he mencionado. Vale. Imagino que no hay más preguntas. Vamos a esperar un poco más, si alguien quiere preguntar algo o consultar. Vale, aquí veo la pregunta.
De Rafael, ¿por qué no aceptaron entrar al ejército a Shostakovich? No, Tchaikovsky no. Tchaikovsky no, a Shostakovich. Vale, imagino que quería preguntar esto. O bien que he cometido un error y he tropezado. Vale, sinfonía, la última sinfonía de que estuve hablando es la séptima sinfonía de Shostakovich. ¿Y por qué no le permitieron entrar en el Ejército Rojo? Básicamente la razón era porque él era útil, digamos, en otro ámbito de la guerra, que era la música. Él ejecutaba ya como músico durante pues décadas, ya era un músico importante. Entonces, no le dejaron entrar por esta razón. Le dijeron que tú tienes que cumplir tu deber de otra manera. Básica, o al menos esto era la razón oficial. Entonces, no le dejaron entrar en el Ejército Rojo en varias ocasiones. Le mandaron luego a formar parte de, todo pasó en los primeros años de guerra, 41-42. Entonces, pusieron a trabajar en la orquesta de Leningrado. Entonces estaba trabajando ahí durante varios meses, pero no se sentía, no sentía que estaba cumpliendo el deber frente a la patria. Entonces él se fue del ejército, perdón, de esta orquesta, no entró en el ejército y es cuando creó su sinfonía ya estando en retaguardia en Kuibyshev, en una ciudad que se llama Kuibyshev. Espero que te he respondido a la pregunta. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Estoy recibiendo comentarios de muchas gracias, que os ha gustado. La verdad es una gran emoción. Así que muchísimas gracias por pues, participar y nos vemos a lo mejor en alguna otra ocasión. Muchas gracias.